¿Cómo está Formosa? Ahora me gustó. Gente, qué linda fiesta, ¿no? Qué gran evento. La verdad que estoy muy feliz de estar hoy acá. La primera vez que entré a Formosa fue en Clorinda, de la mano de Federico Mongelos, cuando nos juntamos una tarde y dijimos tenemos que llevar estos aportes de la neurociencia a la educación a cada rincón del país. Así que quiero agradecer a esta provincia por convocarme hoy, por abrir las puertas de la enseñanza a estos nuevos paradigmas que nos trae el mundo neuro. Propongo que nos demos un fuerte aplauso entre todos. Esta semana fue el Día del Maestro, así que feliz día para todos y los quiero invitar a esta charla, a esta conferencia donde vamos a estar hablando de neuroeducación y educación emocional. En biología, anatomía y estructura es exactamente igual al de los reptiles. Esta área de nuestro cerebro en la evolución humana se encarga de todo lo que son las funciones homeostásicas de nuestro cuerpo, todo lo que tiene que ver con el latido del corazón, la respiración, el hambre, la sed, la temperatura corporal, la sexualidad. En su temporalidad vive solo en un tiempo presente, es decir, que es la responsable de actuar. Luego, a medida que seguimos evolucionando como especie humana, se monta arriba de ese cerebro reptiliano o instintivo el cerebro emocional, también conocido como sistema límbico, también conocido como cerebro medio. Esta área de nuestro cerebro nos deja en la evolución humana algo muy importante, que es el principio de la memoria y del aprendizaje. Desde esta parte de nuestro cerebro medio es de donde se disparan las emociones. Desde acá sentimos alegrías, penas, tristezas, iras, y luego es el cuerpo el que las va representando y las va sintiendo. Esta parte de nuestro cerebro en su temporalidad vive en un tiempo pasado y presente, justamente porque empieza a tener recuerdos. Se encarga básicamente de la parte de sentir de una persona. A medida que seguimos evolucionando como especie humana, se monta arriba de este cerebro mamífero, ¿sí? De este cerebro medio, el cerebro racional, donde se encuentra nuestro neocórtex con sus lóbulos prefrontales y todas nuestras funciones ejecutivas, es decir, lo que nos hace ser seres humanos, con capacidad de pensamiento, de lenguaje, para tomar decisiones, para organizar. Esta parte de nuestro cerebro en su temporalidad vive en un tiempo pasado, presente y futuro, y es la parte que se encarga de pensar. Las dos partes más bajas de nuestro cerebro, lo rojo y lo violeta que ustedes ven en la pantalla, es el conjunto de nuestras redes instintivas emocionales. Es lo más antiguo que tenemos en nuestra evolución. Y la parte superior es el conjunto de nuestras redes cognitivas racionales, lo más nuevo que tenemos en la evolución humana. Entonces, si le hacemos un poquito una mirada a nuestro cerebro en cuanto a su evolución, podemos decir que en primera instancia sentimos y luego pensamos. Por eso es tan importante y se adapta mucho al lema de este congreso que va desde la emoción a la razón. En realidad, en primera instancia, todas las personas vamos a sentir para luego pensar. Por eso las escuelas tienen que trabajar la importancia de las emociones para abrir este conjunto de estas redes instintivas emocionales, nivelarlas para que la información pueda pasar a la parte alta, a la parte superior, a las funciones superiores, a las funciones cognitivas. Este cerebro que acabo de explicar de una manera simple, porque es importante que aquellos que educamos tengamos un panorama de cómo ha ido evolucionando nuestro cerebro y cómo estas áreas están presentes en los entornos de aprendizaje. En biología, anatomía y estructura es exactamente igual al de los primeros primates encontrados, que estaban preparados para vivir en un contexto como este, en un contexto donde básicamente lo principal era la supervivencia. Pero resulta que miles de años después, este mismo cerebro vive en un entorno totalmente diferente, artificial diría yo, y creado por el mismo hombre. Y está tan cargado de estímulos que el cerebro mismo no alcanza a procesarlos. Hay una canción de Ricardo Arjona que dice somos Homo sapiens en pleno siglo XXI. Entonces este cerebro no ha hecho otra cosa más que sobrevivir en este nuevo entorno. Y ha podido sobrevivir gracias a dos características que tiene. La primera es la supervivencia y la segunda es la plasticidad. ¿A qué le llamamos supervivencia?
a la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse a cada nuevo entorno, es decir, este cerebro viejo que conservamos en nuestra evolución humana se ha adaptado a este nuevo entorno, bien o mal, pero lo ha hecho. Y la segunda característica que tiene es que el cerebro es plástico, es maleable, se reestructura ante cada nueva experiencia, ante cada nuevo aprendizaje. Y acá entraríamos a una de las primeras preguntas de los dos grandes temas que nos planteamos en esta capacitación, sobre cómo aprende nuestro cerebro, ¿sí? Y acá vamos a entrar a algunas concepciones básicas, indispensables, que todo educador y hasta diría también todo padre o madre debe conocer sobre el cerebro de los niños o de las niñas. ¿Cómo aprende nuestro cerebro? La primera concepción básica y esencial es que el cerebro aprende por neuroplasticidad. Y aquí les voy a pedir que me levanten la mano y hagan como una canastita. Levántenme la mano y hagan como una canastita. Bien, van a mirar su mano. Y como el cerebro se cree todo lo que le decimos, le vamos a decir que aquí en la mano tenemos una plastilina. ¿La ven? Puede que hasta algunos le vean color. Bien, ahora ¿qué van a hacer con esa plastilina que tienen en la mano? La van a apretar fuerte y van a sentir cómo sale por los dedos. A ver cómo la aprietan. Aprieten y sientan cómo sale por los dedos. Bien, ahora se la van a pasar a la otra mano. Muy bien. Van a hacer una bolita con esa plastilina. ¿Sí? Van a hacer una bolita con la plastilina. Muy bien. Ahora la van a estirar como si fuese un choricito. La estiramos, la agarramos con las dos manos, la hacemos para adelante. La hacemos para atrás. Muy bien, la vuelvo a la mano, a la canastita y la sostengo. ¿Sí? Esta plastilina ha sido influenciada por un entorno, por un contexto. ¿Cuál es el entorno, el contexto? La mano, ¿sí? La mano le cambió la forma, la mano le cambió la temperatura. ¿A dónde voy, gente? A que el cerebro es como esta plastilina. A medida que va interactuando con los entornos, con los contextos, con sus propios pensamientos, va cambiando la forma, va cambiando la estructura. Uno de los grandes avances en el campo de la neurociencia es que el cerebro tiene neuroplasticidad, es decir, se va modificando de acuerdo a la experiencia. El cerebro de ustedes de esta mañana, cuando entraron a esta jornada, no es el mismo que el de ahora. En su cerebro se ha formado una nueva red neuronal, hay un nuevo aprendizaje, débil, pero hay un nuevo aprendizaje. Eso es neuroplasticidad. Antes se decía que el saber no ocupaba lugar. Hoy se dice que el saber ocupa lugar. Cuantas mayores redes neuronales formamos en el cerebro de nuestros estudiantes, mayor aprendizaje tenemos, ¿sí? La neuroplasticidad puede ser positiva o negativa. Es decir, es positiva cuando formo y potencio redes neuronales. Es decir, cuando instalo y entreno un aprendizaje para lograr un cambio estructural y que tenga lugar en nuestro neocórtex. Y neuroplasticidad negativa es cuando formo una red neuronal, pero no la entreno, entonces el cerebro, por una cuestión natural, la elimina. Todo el tiempo en la escuela estamos formando y eliminando redes neuronales en el cerebro de los niños. Por eso muchas veces debemos repetir ciertos contenidos porque no los hemos potenciado. Así que una de las concepciones básicas sobre cómo aprende nuestro cerebro es por neuroplasticidad. Recuerden, el saber sí que ocupa lugar. Segundo punto sobre cómo aprende nuestro cerebro, y esto parece un trabalenguas. El cerebro, cuando se encuentra ante una instancia de aprendizaje, ya sea implícita o explícita, atraviesa 4 fases. Supongamos que viene acá el señor. ¿Tu nombre? Cristian. Resulta que con Cristian somos compañeros de trabajo y él me pasa a buscar todas las mañanas por mi casa. Y yo tengo un auto en la cochera, pero no me animo a manejarlo. Entonces me dice Cristian, mira Mari, la verdad que te voy a enseñar a manejar porque ya se me está complicando venirte a buscar todos los días para ir al cole. Así que el sábado te paso a buscar y vamos a tomar un par de clases de manejo. Bien, Cristian me pasa a buscar el sábado. Por una cuestión social, yo conozco lo que es un auto, sus partes, pero nunca me he sentado en el lugar del conductor. Siempre he ido en el lado del acompañante. Entonces, cuando yo me siente en el lugar del conductor y Cristian empiece a enseñarme cómo se conduce un auto, me encuentro ante una instancia de aprendizaje, ¿sí? Estoy ante un nuevo saber. Entonces, mi cerebro se va a encontrar en la primera fase. Con los estudiantes pasa lo mismo cuando le estamos enseñando algo. Esa primera fase se llama incompetencia inconsciente.
Es decir, el cerebro ignora ese aprendizaje. Entonces es como que se dice a sí mismo, no sé que no sé lo que Cristian me está explicando. A medida que Cristian me sigue enseñando cómo conducir un auto, ya mi cerebro pasa a la segunda fase, donde la incompetencia se empieza a ser consciente. Es decir, me empiezo a dar cuenta que sé que no sé de esto que Cristian me está diciendo. Pero resulta que Cristian me tiene mucha paciencia, me da confianza, me da seguridad, me motiva para que yo aprenda a conducir mi auto. Entonces mi cerebro ya pasa a la tercera fase, donde esa competencia se hace consciente. ¿Y qué digo? Sé que si quiero cambiar, poner un nuevo cambio, tengo que apretar el embrague y despacito tengo que soltar el acelerador. Pero ¿cuándo voy a aprender a manejar? Es decir, ¿cuándo el aprendizaje decimos que se instala? Cuando se transforma en una competencia inconsciente, es decir, cuando el cerebro lo utiliza de manera automática. No sé qué sé. O sea que el día que yo vaya con Cristian conduciendo y tomando mates y hablando de la vida, ahí voy a decir que verdaderamente aprendí ese tema, que en este caso es conducir un auto, ¿sí? ¿Qué ocurre en este proceso de las fases o etapas que atravesamos cuando aprendemos? Que entre la fase 2 y la fase 3 es donde en cualquier sujeto aparece esto, ¿sí? La inseguridad, la equivocación, la frustración. A veces tendemos a abandonar esa tarea porque no nos sale. Sí, es muy común escuchar que los niños nos dicen, Señor, no sé de esto. Y en realidad tendríamos que sacar la palabra no sé y decirle, estás aprendiendo. Porque entre la fase 2 y la fase 3 es cuando el niño, ¿sí?, o la persona que está ante esa situación de aprendizaje se está esforzando por hacerlo. Entonces tenemos que dejar que se frustre, ¿sí? Tenemos que dejar que se equivoque, porque es parte del proceso de aprender. Otro punto importante sobre cómo aprende nuestro cerebro es que así como apretamos una tecla y encendemos la luz, tenemos que tener la habilidad de encender en el cerebro de un sujeto 5 dispositivos cognitivos básicos, ¿sí? ¿Qué guardamos en un pendrive? Información, muy bien, ¿para qué la guardamos? Para traerla al presente cuando la necesitamos, ¿sí? Fíjense, los 5 dispositivos cognitivos básicos con lo que aprende un sujeto son la memoria, la atención, la motivación, la sensopercepción y la emoción. Estos son los 5 dispositivos cognitivos básicos que el cerebro necesita encender para llevar adelante la acción de aprender. De estos 5 dispositivos cognitivos básicos, hoy me voy a parar en 3. En 3 que están siendo muy conversados en la escuela. La memoria, la atención y la emoción, ¿sí? Así que vamos a arrancar un poquito analizando qué ocurre que los estudiantes no fijan memoria. Enseñamos un tema y a los 15 días, si lo preguntamos, no se acuerdan. ¿Qué pasó? ¿Sí? Que no retuvieron lo que estuvimos enseñando. Lo que pueden ver en la pantalla es cómo funciona la memoria una vez que finaliza una clase. En la variable de abajo tienen el tiempo y en la variable lateral tienen la cantidad de memoria. Fíjense, los 10 primeros minutos de una clase, un sujeto puede retener cerca del 80% de lo que está aprendiendo. Pero a medida que pasa el tiempo, si yo no entreno o potencio ese aprendizaje, al cabo de 2 días prácticamente se pierde. Neuroplasticidad negativa. Entonces lo que ocurre es que los estudiantes no es que no fijen memoria, es que tenemos que aprender a entrenar la memoria y saber cuáles son las memorias que necesitamos estén presentes al momento de enseñar. Fíjense, ¿cuáles son las memorias que debemos llevar al aula y tener en cuenta cuando estamos dando clase? Hay 3 memorias que son importantes, estén y digan presente todos los días en la escuela. Una es la memoria emocional, otra es la memoria motora y otra es la memoria cognitiva. La memoria emocional y la memoria motora son memorias que no se olvidan. ¿Hemos olvidado algo que hemos aprendido utilizando el cuerpo? No. Le vamos a preguntar acá a la señora, ¿tu nombre? Raquel. Si yo le digo a Raquel, vení Raquel acá y hacenos la vertical contra aquella pared. ¿Qué nos va a decir Raquel? ¿Te animás? No, me dice Raquel. Pero a ver,
Raquel tiene que buscar en algún libro, en internet, qué es la vertical. No, porque cuando la aprendió, ¿qué utilizó? El cuerpo, ¿sí? O sea, la tiene instalada en su neocorte, sabe lo que es la vertical, porque al vivir esa experiencia fue atravesada por la parte motora, ¿sí? Entonces, ¿a dónde voy? Cuanto más experiencia, cuanto más cuerpo haya alrededor del aprendizaje, mejor podemos fijar un saber. Memoria emocional. La memoria emocional, dijimos que el cerebro medio era el encargado de sentir. Y dijimos que el cerebro medio en la herencia evolutiva nos dejaba el poder del aprendizaje y el principio de la memoria. Justamente esta parte del cerebro, ¿sí?, primitivo que tenemos, guarda todos los recuerdos emocionales en un lugar pequeñito que se llama amígdala cerebral, que en realidad son dos, pero por lo general la nombramos en singular. La amígdala cerebral es un módulo que se encuentra en el cerebro medio y a medida que vamos experimentando la vida va guardando todos los recuerdos emocionales. Pero no los guarda como la situación vivida, los guarda como un archivo dolor o como un archivo placer. Entonces, mientras el cerebro interactúa en el mundo, en el contexto y percibe algo, la amígdala cerebral lo coteja y dice, ¿esto que tengo guardado es placer o esto que tengo guardado es dolor? Para emitir algún tipo de reacción, ¿sí? Entonces, si la memoria emocional no se olvida, a lo que voy es que en la escuela tratemos de usar la memoria emocional desde lo placentero, porque va a ser mucho más significativo que un estudiante guarde un recuerdo si lo vivió con emoción, si lo vivió con satisfacción, si lo vivió con alegría y si lo vivió con felicidad. Y la tercera memoria es la memoria cognitiva, ¿sí?, la memoria superior, la que necesitamos de entrenamiento y que se repita con novedad. Y por lo general es en la memoria en la que nos dirigimos los docentes cuando enseñamos. Vamos a la más difícil, cuando sabemos que si podemos usar memoria motora y memoria emocional, va a ser más fácil que se active la memoria cognitiva, ¿sí? Y como hay que predicar con el ejemplo, si yo estoy diciendo que cuando enseñamos tenemos que usar el cuerpo, hoy estamos en un entorno de aprendizaje, así que vamos a utilizar nuestro cuerpo. Vamos a hacer una dinámica que es la siguiente. Yo primero se las voy a explicar y después la vamos a hacer. Se van a poner de pie, se van a poner en parejas, enfrentados. Uno va a ser A y el otro va a ser B, ¿sí? Vamos, a ver, nos ponemos de pie. Se enfrentan y ustedes eligen quién es A y quién es B. Bien, una vez que tengan definido quién es A y quién es B, A le va a leer a B el primer párrafo y mientras lo lee va a utilizar el cuerpo, ¿sí? Luego B le va a leer a A el segundo párrafo, tratando de copiar algunos de los movimientos que usó A. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahí va, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿No se ve? ¿No? ¿No se puede ver? Bueno. Ay, gracias, nena. Gracias. A medida que van terminando, se van sentando. Algunos me dicen que no alcanzan a ver lo que dice, pero bueno, no importa porque vamos a analizar juntos por qué hacemos esta actividad. ¿Sí? Bien, a medida que van terminando, se van sentando. Bien, resulta que en esta actividad, en realidad vamos a estar vivenciando parte de la capacitación porque yo quiero que pase por su propio cuerpo. Cuando yo les dije que eligieran que uno sea A y el otro sea B, A le leía el primer párrafo utilizando el cuerpo y B le leía al segundo párrafo utilizando el cuerpo. La idea es la siguiente, utilizar un poco memoria motora, ¿sí? ¿Qué parte del cuerpo usamos? Las manos, porque nosotros tampoco estamos entrenados para utilizar el cuerpo en el aprendizaje, ¿sí? O sea, venimos de una enseñanza tradicional donde parece que se aprende estando
sentados, ¿sí? Por eso nos cuesta poner en acción nuestro propio cuerpo desde lo motor al momento de enseñar. No significa que haciendo esta actividad hoy han fijado el concepto de memoria. Eso es el concepto de memoria. Pero si yo hiciese con ustedes 4 o 5 intervenciones más donde tenemos que poner el cuerpo para expresar una idea, seguramente puede que se fije un contenido, un concepto, ¿sí? Seguimos un poquito hablando sobre la memoria y así como hay 3 grandes equipos de fútbol, después discutimos si son o no para ustedes, hay 3 memorias que utilizamos cuando aprendemos. La primera es la memoria a corto plazo, memoria operativa o memoria de trabajo. La segunda es memoria intermedia y la tercera es memoria a largo plazo. Y acá voy a hacer una actividad con ustedes y me van a gritar fuerte todos, ¿sí? El número 1915. Bien, ahora díganmelo al revés. Bien, cuando les pido que me griten fuerte el número 1915, estamos todos posicionados en memoria a largo plazo, ¿sí? Cuarta fase del aprendizaje. El número lo tengo en mi memoria, lo reproduzco. Cuando les pido que utilicen memoria a corto plazo, operativo de trabajo, tienen que usar otras estructuras, otras funciones para visualizar el número, ordenarlo, darlo vuelta, ver qué valor posicional tiene cada uno y poder nombrarlo, reproducirlo. Todos van a poder lograr el objetivo de decir el número al revés. Esto es memoria de trabajo. En la memoria de trabajo nos encontramos la mayor parte del tiempo, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Que todo lo que vamos recordando, utilizando por medio de la memoria de trabajo, pasa a la memoria intermedia. Y la memoria intermedia es bastante caprichosa, porque es una memoria que si no la entreno, al cabo de un tiempo lo que está allí, si el cerebro no lo utiliza, no lo asocia con otros saberes, con otro aprendizaje, lo elimina, neuroplasticidad negativa. Entonces, donde estamos fallando un poco en la escuela es en la memoria intermedia, porque lo desconocemos, ¿sí? Entonces, cuando enseñamos, tenemos que repetir el aprendizaje, no como loro. Tenemos que repetirlo desde la novedad. Cuanto más novedad haya alrededor de un saber, más fácil va a ser que se imprima en la memoria. Así que, ¿qué claves podemos utilizar para entrenar memoria intermedia? Más aprendizaje experimental, ¿sí? Es decir, aprendizaje donde esté presente la memoria motora. Cuando un estudiante se burla del aprendizaje, se autoexamina, examina a otros, enseña a otros, utiliza el cuerpo para expresar una idea, se mueve en ese entorno de aprendizaje, cuando teatraliza, cuando realizamos actividades aeróbicas alrededor de ese nuevo saber, cuando uso el cuerpo también para expresar una idea, fijo más un concepto, ¿sí? ¿De qué otra forma puedo entrenar memoria intermedia? Repitiendo el aprendizaje con novedad de 7 a 10 veces. Es una manera de entrenar esta memoria que se encuentra al medio para que parte de lo que el estudiante está aprendiendo, ¿sí?, luego se traslade a la memoria a largo plazo. ¿Cómo puedo repetir un aprendizaje desde la novedad? No significa que tenemos que venir todos los días a la escuela disfrazados de payaso. No. La idea es que el aprendizaje pase por instancias de trabajo en equipo, por instancias de trabajo cooperativo, por instancias de emoción placentera, por una instancia individual, porque es necesario también que haya actividad y movimiento dentro de ese aprendizaje. Que eso que está aprendiendo esté enmarcado en un contexto real, o sea, que ese estudiante sepa para qué me sirve esto que estoy aprendiendo en la vida, en el afuera. Son maneras de repetir el aprendizaje desde la novedad para fijar más memoria intermedia. Otro punto importante para entrenar memoria intermedia y fijar ese contenido es más aprendizaje activo y menos aprendizaje pasivo. No sé si alcanzan a ver, esta pirámide explica cómo se puede fijar un nuevo saber cuando el aprendizaje pasa más por la actividad. Todas las gamas de azules tienen que ver con la parte donde el estudiante toma protagonismo del saber, ¿sí? Cuando enseño a otros es cuando fijo más un contenido. Cerca de un 90% de ese aprendizaje se fija cuando estoy enseñando a otra persona. Cuando practico haciendo, es decir, cuando atravieso la experiencia, me fija cerca de un 75%. Cuando discuto, cuando tengo un debate o una
conversación se fija cerca de un 50%. En cambio, la parte verde, amarilla, naranja o roja tiene más que ver con la actividad pasiva del estudiante, ¿sí? En donde hay muchísimos menos porcentajes de fijación de un contenido, porque el estudiante no toma tanto protagonismo, ¿sí? Su actividad, ¿sí? Su participación dentro de ese saber es más desde el lugar de escuchar o de ver, ¿sí? Y son menores los porcentajes que se fijan. En realidad, no es que todo el tiempo tenemos que estar moviéndonos o activos, sino tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Es decir, que haya instancia pasiva, pero que también haya instancia activa dentro del aprendizaje. Dijimos que de los 5 dispositivos cognitivos básicos nos íbamos a detener en 3. Ya hablamos un poquito de la memoria, hablamos un poquito de usar memoria emocional y memoria motora para mejorar la memoria cognitiva. Dijimos la importancia de saber que los niños están regularmente dentro de lo que es la memoria operativa, entonces tenemos que entrenar la memoria intermedia. Y vimos algunas intervenciones para poder entrenar esta memoria del medio. Otro dispositivo cognitivo básico, el que vamos a estar trabajando hoy, que también está siendo muy cuestionado, es la atención. Y nos preguntamos qué pasa que los chicos no atienden, ¿sí? Y en realidad hay una frase que se repite por siglos, diría yo, y que es parte del vocabulario escolar, y es, chicos, ¿me prestan la atención? Y yo pregunto, ¿la atención se pide prestada? No, ¿sí? Lo repetimos porque así lo hemos aprendido, ¿no? Lo mismo nos decían a nosotros cuando íbamos a la escuela. Era una manera de poder darme cuenta si mi clase estaba atenta, era pedir que me presten la atención. Si yo pido que me presten la atención es porque no estoy logrando comandar mi clase, no estoy logrando llevarla adelante desde un lugar de interés, desde un lugar de curiosidad, desde un lugar de motivación. Entonces yo les propongo lo siguiente, la atención tiene que ser captada. Es decir, nadie me va a dar lo que no tiene ganas de darme. Entonces en el anzuelo de nuestra clase tenemos que poner aquel elemento que sea lo más motivador e inspirador para que todos los chicos como peces vayan a querer morder ese anzuelo. La atención como dispositivo cognitivo básico es también muy caprichosa, porque el cerebro cuando escanea el entorno busca aquello que le produce curiosidad, aquello que lo seduce, es decir, filtra información. Y mientras la filtra, lo hace de una manera limitada y de corta duración. Y dentro de los entornos de aprendizaje, o sea, la atención dentro del aula, necesitamos que estén presentes 3 que son muy importantes, ¿sí? Y son 3 que verdaderamente el estudiante tiene que tener ganas de dármela. El cerebro de mi clase tiene que estar con una predisposición para darme su atención selectiva. ¿Por qué? Porque si es selectiva me tiene que seleccionar, es decir, me tiene que elegir de todos los estímulos que tiene al alrededor, ¿sí? Me tiene que dar su atención voluntaria, es decir, el cerebro de ese niño me tiene que decir, tengo ganas de atenderte, ¿sí? Y me tiene que dar su atención sostenida, es decir, en un periodo de tiempo, pero como docente tengo que saber que el cerebro no está preparado para un input completo. Entonces, mi estudiante no va a poder estar 80 minutos hablándome de historia por una cuestión del proceso atencional sostenido. Entonces, ¿cómo puedo activar o mantener estas atenciones en mi clase? Los invito a que vean esto para tener en cuenta cómo llevar adelante la atención. No sale el sonido. Bueno, no importa. Bien, 8 segundos han pasado en ese cronómetro. 8 segundos es el tiempo que tenemos para hacer foco atencional en el cerebro de mi estudiante. Es decir, yo entro a la clase y en 8 segundos puedo hacer foco de atención. Y díganme si esto no es verdad. Buscamos un video en YouTube, lo seleccionamos. Si a los 5 o 6 segundos no nos gustó, ¿qué hacemos? Cambiamos y buscamos otro.
Lo mismo ocurre en la clase. Eso es foco de atención. Entonces tenemos que saber que en ese tiempo tan corto y limitado es cuando nosotros hacemos foco. Y si hacemos foco, entramos ¿a dónde? Al pensamiento consciente. Si entro al pensamiento consciente, estoy en la atención voluntaria. Eso me activa al mismo tiempo la memoria, porque si mi estudiante está atento, lo tengo motivado. Y si está motivado, lo tengo emocionado. Y si está emocionado, está con toda su senso-percepción ahí activa. Entonces esto me favorece abrir los procesos de memoria, ¿sí? Me activa memoria emocional, hay placer porque la atención se activó. Es interesante, es curioso lo que mi profe me está dando, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Que el cerebro, cuando logra hacer el foco atencional, entra a la atención ejecutiva, se encuentra en el proceso de atención sostenida. Pero lo que tenemos que tener acá en cuenta es que el cerebro no está preparado para un input completo. Lo que les decía anteriormente, no podemos estar 50 u 80 minutos hablando de un mismo tema. Necesitamos de cortes para retomar periodos atencionales, ¿sí? ¿Y saben cuánto tiempo sostenemos la atención en nuestra clase, en el cerebro de nuestra clase? Dependiendo la edad de mi clase, más algunos minutos más. Es decir, si yo enseño en nivel inicial, ¿qué tiempo promedio tengo para mantener la atención sostenida en la clase? Entre 7 a 10 minutos. Si yo enseño en nivel primario, ¿qué tiempo promedio tengo para mantener la atención sostenida de mi clase? Entre 10 a 15 minutos. Y si yo enseño en nivel secundario, como máximo promedio de tiempo tengo unos 20 minutos. ¿Se acuerdan que les dije el sistema educativo está viejo, obsoleto? Nos dice que tenemos clases de 50 o de 80 minutos, cuando un cerebro como máximo, ¿cuánto atiende? 20, ¿sí? ¿Por qué atiende 20? Porque el cerebro cuando aprende gasta glucosa, consume energía, se aburre rápidamente porque está usando funciones superiores. Si yo no hubiese hecho con ustedes alguno de los cortes que hice desde que arrancó esta charla, cuando fueron A o cuando fueron B, o cuando hicimos la actividad de la plastilina, o cuando les hice gritar el número, ¿sí? de adelante y desde atrás, seguramente ahora estarían pensando, ahora vuelvo a casa, saco los ravioles que tengo en el freezer, me voy a comer con una amiga, porque el cerebro se va hacia otro lugar, pero por una cuestión de atención, ¿sí? O sea, la atención es corta, ¿sí? El proceso sostenido de atención es corto. Entonces necesitamos retomar periodos atencionales para volver a entrar en la atención sostenida. Y es necesario sacar lo que yo suelo llamarle la tijera atencional. Es decir, el docente tiene que tener la habilidad de, además de ser un gran diseñador de clases en cuanto a los contenidos, tiene que ser un gran observador de su clase en cuanto a la corporalidad. Cuando mi estudiante se empieza a mover mucho, cuando me empieza a pedir salir de la clase, cuando empieza a, entre comillas, modificar su comportamiento desde un lugar más disfuncional, es porque su cerebro se está cansando. Entonces necesito de algún corte para retomar el periodo atencional. Vamos a hacer de cuenta que esta es una clase de 50 minutos, ¿sí? Hoy sabemos que cuando arranca la clase en el inicio, ¿qué necesito hacer? El foco de atención. ¿Para qué? Para entrar a la atención consciente, a la atención sostenida. Como les decía anteriormente, no hace falta venir disfrazado de payaso. El foco atencional lo puedo lograr con una pregunta poderosa, lo puedo lograr con un instrumento inspirador, lo puedo lograr con algo que genere interés en el estudiante, curiosidad, que le despierte novedad al cerebro. Si hacemos el foco al inicio de la clase, sé que entré a la atención sostenida, sé que estoy en la atención voluntaria, sé que estoy en la atención selectiva y así voy a poder permanecer, recuerden, la edad de mi clase, más algunos minutos más. Entonces sé que cerca de los 20 minutos tengo que sacar ¿a quién? A mi tijera atencional y hacer algún tipo de corte. ¿Para qué? Para volver a retomar el periodo atencional, para que el cerebro largue ciertas sustancias endógenas, ¿sí? Y vuelva a despertarse el interés y la curiosidad de mi clase. Luego voy a volver a entrar a un proceso de atención sostenida y así voy a volver a estar estos minutos más la edad de mi estudiante y puede que empiece a finalizar mis clases con un proceso atencional sostenido, ¿sí? Ahora bien, estas intervenciones en la escuela, aplicar estas concepciones básicas en la escuela, se tienen que hacer de manera sostenida, de manera sistémica y de manera fundamentada.
Es decir, no me sirve que la seño de cuarto aplique esto si los chicos después pasan a sexto y nunca más se respetó el periodo atencional en una clase, ¿sí? O sea, hay que utilizar todos estos aportes con responsabilidad y compromiso. ¿Cuáles son las tijeras que tenemos que sacar? Es decir, ¿cuáles son esos cortes que tenemos que hacer para retomar los periodos atencionales? Como les decía anteriormente, va a depender de la corporalidad de la clase. Si ustedes ven que el grupo se les está cayendo, tienen que hacer alguna intervención que demande de movimiento, ¿sí? Si ustedes ven que el grupo está demasiado sobreactivado, van a tener que hacer alguna intervención para bajar ese nivel energético. Y acá vamos a hacer una con ustedes, ¿sí? Bien, en la pantalla se van a proyectar algunas preguntas de los temas que venimos trabajando desde que empezó la charla y ustedes van a responder. Vamos a jugar un verdadero o falso. Si ustedes consideran que es falso, que es verdadero, perdón, van a hacer el sonido de un indio. A ver. Bien, si es verdadero. Más fuerte, a ver. Ahí está, me gustó más. Bien. Si ustedes consideran que es falso, me van a gritar, no, no. Otra vez, no, no. Bien, va la primera. ¿La atención es un proceso de corta duración y es limitado? Bien. La segunda, ¿la memoria cognitiva es más importante que la memoria emocional y la memoria motora? No, no. Muy bien. La tercera, 8 segundos es el tiempo aproximado que tengo para lograr foco atencional. Bien. ¿El cerebro está preparado para un input completo? No, no. Muy bien. Va la cuarta, ¿aprender es cambio estructural en el cerebro? Bien, muy bien. Y la última, ¿la memoria operativa es la que requiere de entrenamiento para que no se pierda en el tiempo? No, no. Muy bien, gente, un aplauso. Sí, hicimos un pequeño corte para seguir predicando con el ejemplo, ¿no? Vamos con lo que sigue. Entonces, ¿van a seguir pidiendo prestada la atención? No, ¿sí? Ya saben que los docentes tenemos que captar la atención por medio del foco, ¿sí? Para entrar a la atención ejecutiva y utilizando los cortes para retomar los periodos atencionales. Ahora vamos a entrar un poquito... Bien, cuando activamos la atención en el aula, este dispositivo cognitivo básico me ayuda de manera directa a activar los demás dispositivos cognitivos básicos. Si yo tengo a mi estudiante con la atención en mi clase, lo voy a tener motivado. Si lo tengo motivado, lo voy a tener emocionado. Si lo tengo emocionado, va a estar con toda la senso-percepción allí, ¿sí? Y esto me va a ayudar a abrir la memoria, me va a ayudar a fijar mejor un aprendizaje. Entonces, la atención es importante que aprendamos a sostenerla, que aprendamos a comandarla y dirigirla dentro del aula. Recuerden, no solo somos diseñadores de aprendizaje, sino también somos entrenadores, ¿sí? Dentro de las aulas en cuanto a lo que necesita el cerebro para aprender. Ahora vamos a pasar al segundo punto de la agenda que nos planteamos al principio. ¿Y qué necesita el cerebro para aprender? Ya vimos un poquito concepciones básicas sobre cómo aprende. Ahora vamos a ver qué necesita. Y lo primero que el cerebro necesita para aprender es esto. Un entorno cerebro compatible, ¿sí? Este entorno cerebro compatible, este término surge del padre de la psicología positiva, que es Seligman, que él nos propone que cuanto más compatible al cerebro sea el entorno de aprendizaje, mayores beneficios vamos a tener en cuanto a sus potencialidades, ¿sí? Hoy se habla mucho de aprendizaje significativo y yo creo que se debería hablar más de contextos significativos, ¿sí? Porque el cerebro aprende mientras interactúa. Cuanto mejor y mayor calidad haya en ese contexto, en ese entorno, mejores resultados tendremos en un aprendizaje, ¿sí? Ojo, un aprendizaje que sea implícito o un aprendizaje que sea explícito. Acá voy a nombrar 5 cosas sonzas, muy sonzas, que necesita un entorno cerebro compatible desde lo físico. Van a pensar en sus aulas, en sus entornos de aprendizaje, de enseñanza, donde ustedes llevan la acción de enseñar. En esos entornos, ¿hay agua disponible? ¿Sí? ¿En todos? ¿Hay agua disponible? Bien, sí, no. Va la segunda. En el entorno cerebro compatible donde ustedes enseñan, ¿hay posibilidad de variar el escenario de aprendizaje?
Sí, bien. En el entorno cerebro compatible donde ustedes enseñan, ¿hay algún lugar que ofrezca algún alimento dentro del aula? Estoy hablando. No. Bien. En los entornos cerebros compatibles dentro del aula donde ustedes enseñan, ¿hay tecnología? Sí, en algunos no, me dicen por allá. Bien. En el entorno cerebro compatible donde ustedes enseñan, ¿hay buena luz natural o artificial? Sí, bueno. Todo entorno cerebro compatible necesita de agua dentro del aula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el cerebro aprende, necesita hidratarse. ¿Sí? Hay escuelas todavía que a los niños no los dejan beber agua dentro del aula, porque se mancha el cuaderno, pues se cae en la mochila, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad hay que permitir, ¿sí?, que los niños se hidraten mientras están aprendiendo. Pueden crear el hábito desde pequeños, tal como lo dijimos, todo esto se tiene que hacer de manera sostenida, sistémica y fundamentada. Pueden crear el hábito desde pequeños que ellos se administren su propia agua, o pueden empezar a tener algún recurso dentro de las aulas donde haya agua disponible, ¿sí? Por supuesto que si ponen un dispenser dentro del aula o una jarra de agua dentro del aula, la primera semana todos los chicos van a tener sed. Porque es novedoso, nunca hubo agua en el aula, ¿sí? Pero a medida que se va pasando el tiempo, se va regulando esa conducta y verdaderamente la utiliza aquel estudiante que la necesita. Segundo punto que pregunté, cuestiones muy sonsas, pero que favorecen a mejorar un entorno de aprendizaje. Los entornos de aprendizaje tienen que tener la posibilidad de que se pueda variar el escenario, ¿sí? O sea, que todos los días donde aprendemos podamos vivenciar ese aprendizaje desde un entorno o un escenario diferente. No significa que todos los días estemos trabajando en equipo, ni que todos los días nos sentemos en círculos, ni que todos los días nos sentemos en U, ¿sí? Sino ir variando el escenario de acuerdo a las necesidades o los temas que estamos abordando. Tercer punto que pregunté es si las aulas tenían disponibilidad para que los chicos consuman algún alimento, ¿sí? Supuestamente muchas de las normas de convivencias áulicas dicen en el aula no se come. Estoy de acuerdo. En el aula no me voy a comer la pizza que me traje para almorzar, ni en el aula me voy a comer el lomito que me traje para almorzar o la tarta, pero en el aula podemos fomentar la alimentación saludable. ¿Quién trajo hoy a esta jornada mate? Todos. ¿Quién trajo hoy a esta jornada algo para comer? Bien, ¿por qué? Porque resulta placentero también. Mientras escucho, tomo unos mates, mientras escucho, como algo. Entonces, la neurociencia dice que cuanto más placer haya alrededor del aprendizaje, mejor se fija un contenido, ¿sí? Entonces, por ahí, dejar que los chicos consuman algún alimento y fomentar la alimentación saludable mientras lo hacen, resulta beneficioso para el cerebro, ¿sí? Ahora, esto se los tiro, cada uno lo piensa y lo analiza desde el lugar que crea más conveniente, ¿sí? Pero cuando les expliqué al principio cómo estaba formado nuestro cerebro en la evolución, les dije que el sistema reptiliano era el encargado de las funciones homeostásicas del cuerpo, ¿sí? El que regulaba el hambre, la sed, la temperatura corporal. Y muchas veces tenemos niños, ¿sí?, o estudiantes que vienen a la escuela sin desayunar, que vienen a la escuela sin almorzar, ¿sí?, y están dentro del aula esperando que toque el timbre para comerse el alfajor que trajeron de merienda porque tienen hambre. Y si alguno de nuestros estudiantes está con hambre, está posicionado en su cerebro reptiliano, en su instinto, lo cual va a interrumpir que él pueda utilizar al 100% sus funciones superiores o ejecutivas, ¿sí? Y el último que pregunté es si los entornos cerebros compatibles tenían buena luz, natural o artificial. Las aulas tienen que tener buena luz, natural y artificial, para que no se active la melatonina en el cerebro y mi estudiante pueda tener algo de sueño, ¿sí?, y en consecuencia aparezca el aburrimiento. Y el otro punto que tocamos sonso dentro del entorno físico de aprendizaje cerebro compatible fue la tecnología. Los niños de hoy tienen la capacidad de interactuar con 5 pantallas al mismo tiempo. Y llegan a primer grado de escuela primaria, le damos un cuaderno, ¿sí? Y si no se orientan en el espacio, ya lo mandamos al gabinete porque algo pasa, ¿sí? Entonces la tecnología tiene que usarse como una herramienta pedagógica dentro del aula. No saquemos el uso de los dispositivos móviles que los chicos tienen. Hay un montón de aplicaciones que benefician y nos pueden servir
para mejorar la calidad de enseñanza de ese contexto en donde está interactuando los cerebros que tenemos dentro de nuestras aulas. Eso fue un poco una mirada del entorno físico de aprendizaje, ¿sí? Cuestiones sonzas, pero que si las empezamos a modificar, si las empezamos a traer a la escuela, van a empezar a mejorar la calidad en el aprendizaje, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos desde lo humano en este entorno cerebro compatible para que esta biomáquina que nos comanda todo el tiempo aprenda? Lo primero que necesitamos es de un líder resonante, ¿sí? Y para mí, los docentes no somos docentes ni maestros, somos líderes. ¿Por qué somos líderes? Porque un líder influye en una persona. Y ese líder que influye en la persona puede influir desde un lugar disonante y marcar desde lo disfuncional o lo displacentero a un estudiante en el largo plazo, o puede influir desde lo resonante y encontrar sus potencialidades, sus habilidades, ¿sí? Y en aquello que el estudiante se puede destacar. Entonces lo que necesita un entorno cerebro compatible es un líder resonante. Ese líder resonante va a tener la capacidad de crear un aprendiz motivado y va a tener la habilidad de formar un entorno óptimo para aprender. ¿Y qué necesita un entorno óptimo para aprender dentro de este entorno cerebro compatible? Es enseñar desde la novedad. Al cerebro le encanta la novedad. Y cuanto más novedad hay alrededor del aprendizaje, más circuitos de recompensa cerebral vamos a tener. O sea, más sustancias endógenas que me favorecen el aprendizaje van a empezar a circular en el aula. Es decir, va a haber mayor deseo para aprender, lo cual va a ser activado por la dopamina. Esa dopamina que me produce el deseo en este circuito de recompensa de mi clase va a generar un movimiento interno en mi estudiante, va a haber una acción de movimiento, lo cual lo va a poner en un estrés positivo y va a despertar noradrenalina, ¿sí? Para luego caer en una sensación de satisfacción que le va a producir serotonina. Dopamina, noradrenalina y serotonina son los neurotransmisores amigos del aprendizaje que le dan recompensa al cerebro. Se los conoce como las siglas DAS. Y esto hace falta dentro de las aulas y se logra simplemente con la novedad, con la curiosidad, ¿sí? Eso despierta placer y deseo en cualquier aprendiz. ¿Qué otra cuestión importante tener en cuenta dentro de este entorno cerebro compatible? Son los canales o estilos del aprendizaje. Esto es un poquito de PNL, ¿sí? De programación neurolingüística. Los canales de estilos de aprendizaje, todas las personas somos visuales, auditivas y kinestésicas. Pero siempre nos prevalece una vía más que la otra. Es decir, o somos más visuales, o somos más auditivos, o somos más kinestésicos. Esa es la vía por la que a mí mejor me ingresa la información. Entonces, ¿a dónde voy, gente? Voy que al momento de planificar nuestras clases tenemos que llevar recursos que sean visuales, recursos que sean auditivos y recursos que sean kinestésicos. ¿Por qué? Porque si no, supongamos que yo soy un docente más visual, ¿sí? Y enseño más desde lo visual. Seguramente a todos mis canales visuales les voy a ingresar por la vía perfectamente, pero el que es auditivo o kinestésico me va a quedar con la pata más floja. Entonces necesitamos de recursos visuales, auditivos y kinestésicos para entrar a todas las vías o canales de representación de mi clase. Hay algunos comportamientos o conductas que me indican si un estudiante es más visual, más auditivo o más kinestésico. Y puede ser muy favorable para mi lugar desde docente al momento de enseñar. Aquel estudiante, se nos fue la pantalla, que es más visual, es el que es más ordenado, el que es más organizado, se preocupa mucho por su aspecto físico. Al comunicar, por lo general, levanta la barbilla, expresa mucho las emociones en la cara. Y cuando me expresa algo, aquel que es más visual, lo hace por medio de imágenes. Es decir, su cerebro proyecta imagen. Por eso, por lo general, corta la idea o me pasa de un tema al otro. Aquel estudiante que es más auditivo es aquel que habla solo, que se distrae fácilmente. Es aquel estudiante que necesita escucharse mientras está leyendo algún texto. Es aquel estudiante que, por lo general, no se preocupa tanto por su aspecto físico, monopoliza la conversación, ¿sí? Maneja los timbres de la voz,
¿sí? Y las expresiones no las manifiesta tanto en la cara. El auditivo, cuando me expresa o me comunica algo, arranca desde el principio del hecho y me hace un recorrido por todos lados para contarme que el domingo vino la abuela y le trajo de regalo un peluche. ¿Sí? O sea, me cuenta toda la historia monocorde y por lo general necesito cortarlo para que él pueda cerrar una idea. Aquel estudiante que es más kinestésico, todo le pasa por el cuerpo. Es aquel niño que llega a la escuela o niña que llega a la escuela totalmente bien vestido, planchadito, peinadito y se va hecho un desastre porque todo le ha pasado por el cuerpo. El kinestésico necesita tocar, el kinestésico necesita la muestra del cariño, ¿sí? Está ahí siempre atento a la parte emocional. Es ese estudiante que siempre viene, ¿sí? y necesita el abrazo, el beso, la contención. Por lo general, su corporalidad es más para adentro, ¿sí? Y las emociones las expresa con todo el cuerpo. ¿A dónde voy? Voy en realidad que es importante, ¿sí? Tener en cuenta estos indicadores, porque supongamos que estamos dando una clase, les damos un texto a los chicos para que lean y les decimos a todos, hacemos lectura silenciosa y luego marcamos ideas principales para hacer un debate. Y resulta que lo tengo a Pedro y Pedro está en la Segunda Guerra Mundial. Había un... Y yo, shh, Pedro, dijimos lectura silenciosa. Resulta que Pedro es auditivo, entonces mientras lee, él necesita escucharse, ¿sí? Si estoy tomando una lección oral y sé que Laura es kinestésica, porque más o menos su comportamiento así me lo demuestra, tengo que tener en cuenta, ¿sí? De llevarle recursos que sean que sean para tocar, para poder ingresar por su vía, ¿sí? ¿Por qué esto es tan importante, el tema de lo visual, lo auditivo y lo kinestésico dentro del aula? Porque los canales de representación por donde ingresa el aprendizaje son las vías que el docente necesita conocer y tener en cuenta. Otro elemento importante dentro del entorno de aprendizaje es el movimiento, ¿sí? Lo dice Ken Robinson, que bailar en el aula es tan importante como hacer matemática, ¿no? Como aprender matemática. Y acá tenía un baile, un video para hacer, pero el sonido se ha cortado. Así que vamos a ver si podemos volver un segundito. Está ahí abajo, la presentación. ¿No pasa? Bien, bueno, tenía un baile. Vamos a hacer otra, ¿sí? Para ver si podemos tener en cuenta que el entorno cerebro compatible también requiere de movimiento. Es decir, ¿por qué requiere de movimiento? Para activar dopamina, para nivelar estados emocionales, para retomar periodos atencionales, para oxigenar al cerebro, ¿sí? Y ahí está volviendo la pantalla. Bien. Así que se van a ir poniendo de pie, porque este es un entorno cerebro compatible, ¿sí? Y tal como les decía recién anteriormente, bailar en el aula es tan importante como aprender matemática, lo dice Ken Robinson. Así que vamos a ver si la tecnología nos acompaña. Se va a proyectar en la pantalla una imagen con 4 personas. Un segundito. Vamos a ver si la logramos volver a traer al presente. A ver. Sí, ahí está. Bien, en la pantalla se van a proyectar 4 personajes. Ahí va, personaje 1, personaje 2, personaje 3 y personaje 4. Cada uno de ustedes va a elegir uno de esos personajes y va a copiar la corporalidad, ¿sí? ¿Vamos? Ahí va, que nos siga acompañando la tecnología.
Muy bien. Bien. ¿Cómo nos gusta bailar, no? Y no bailamos. ¿Por qué no bailamos en el aula? Hay que bailar. ¿Por qué hay que bailar? ¿Por qué hay que mover el cuerpo? Porque el movimiento corporal oxigena el cerebro, despierta dopamina, nivela un estado emocional, es decir, si se me estaban aburriendo los volví a traer al presente, se activa nuestro sentido gregario y se renuevan periodos atencionales. Pero ahora bien, ustedes me van a decir, bueno Marilina, pero ¿cuándo bailo en el aula? ¿Sí? Esto que decíamos anteriormente, también el docente era entrenador de su clase. Entonces la corporalidad del grupo era el que me iba a decir en qué momento yo necesitaba el movimiento y en qué momento necesitaba la relajación. Entonces los recreos cerebrales o pausas activas o recreos mentales los van a aplicar cuando ustedes consideren que son necesarios. Porque hay de dos tipos. Uno es para activar al grupo, como el que acabamos de hacer acá, que tiene que ver con copiar movimientos, ¿sí? Donde entra en juego la parte corporal y están los otros que son para relajar, todo lo que tiene que ver con la percepción, con el mindfulness, con la atención plena, para bajar, ¿sí? Un nivel energético demasiado elevado que tengo en el aula. Por ejemplo, cuando los chicos vuelven del recreo, por ejemplo, cuando los niños han estado con una actividad que no es común en la escuela, están con la alegría un poco para arriba y se los nota eufóricos. Entonces hay algunas otras sugerencias de recreos mentales, pero para relajar, que tengan que ver más con la percepción, ¿sí? Por ejemplo, el primero dice, mira el gráfico, diga el color y no la palabra. Bien. El cerebro que va a decir amarillo, pero en realidad tengo que decir verde. Son más de percepción, son ejemplos que les traigo. Otro puede ser leer un texto al revés. Todos los que por ahí figuran por las redes sociales, que te dicen ves una mujer o ves una vieja, ¿sí? O esos que te ponen 50 letras L y te dicen encontrar el número 1. En realidad, en el aula me pueden funcionar como recreos cerebrales o cortes mentales para bajar un nivel energético. Y algo que no puede faltar en la escuela, ¿sí? Así como es el movimiento, porque lo dice Ken Robinson, que bailar es tan importante como enseñar matemática, lo que no puede faltar en la escuela son las técnicas de relajación y respiración. Ya está comprobado que todo lo que tiene que ver con la atención plena, con el mindfulness, activa el hemisferio derecho, ¿sí? Toda la parte holística del cerebro. Logra que la persona vaya aprendiendo a estar en un estado de conciencia en el aquí y en el ahora. Así que vamos a hacer con ustedes una técnica de relajación y respiración para que la vivencien y se la lleven hoy como una experiencia por si empiezan a aplicar estas técnicas en la escuela. Les voy a pedir que suelten todo lo que tienen en sus manos, que apoyen la espalda contra la silla. Bien. Que cierren los ojos, por acá atrás también. Que cierren los ojos. Bien. Lleven una mano al corazón. Van a lograr hacer foco con los latidos del corazón. Bien. Y ahora van a inhalar pensando en el futuro, profundo. Suelto fuerte pensando en el pasado. Y respiro el presente. Bien, va de vuelta. Bien. Les estoy dando la técnica. Ahora vamos a hacer otra, que también se pueden llevar hoy. Ustedes van a respirar cuando yo les indique. Respiren profundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suelten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respiren profundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suelten.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta se llama respiración cuadrada. Y hay otra que pueden usar para los más chiquitos y van a extender las manos hacia adelante, abriendo todos los dedos. Y con los pulgares se van a apretar fuerte los oídos. Muy bien. Con el resto de los dedos se abrazan la cabeza, con las dos manos. Se abrazan la cabeza. Cierran los ojos y hacen el sonido de una abeja. Bien. Lo mismo que les ocurre a ustedes, que por ahí se ríen, va a ocurrir en el aula cuando empiecen a aplicar estas técnicas, ¿sí? A ver, si el lunes van a clase y en medio de la clase le dicen, bueno chicos, vamos a hacer una técnica de relajación y respiración, y nunca han tenido este tipo de intervenciones, los chicos las van a mirar así o los van a mirar así, van a decir, señor, ¿qué congreso fuiste el sábado vos? Así como que no van a entender nada. Porque, insisto nuevamente, estas cosas tienen que hacerse en forma sistémica, en forma sostenida y en forma fundamentada, ¿sí? Porque hoy le estoy dando a mi niño, a mi estudiante, la posibilidad de aplicar una técnica de relajación y respiración en un entorno áulico. Pero si yo esto lo sostengo en el tiempo, le estoy dando una habilidad emocional de autorregulación, que él la puede utilizar en su vida de adulto cuando se encuentre con algún estado emocional que lo está superando, ¿sí? Y otro aspecto importante dentro del entorno cerebro compatible que no puede faltar en la escuela son ellas, y yo las amo, las emociones. Y ayer hablábamos, ¿dónde está mi colega? Acá. Ayer hablábamos en la cena y estábamos hablando de esto y decíamos que si las emociones no entran por la puerta, entran por la ventana del aula, ¿sí? Entonces las emociones dicen presente todos los días en la escuela, ¿sí? Y tienen asistencia perfecta. Dijimos que el instinto y la emoción, la parte baja del cerebro, era el conjunto de las redes instintivas emocionales. Y era esa parte animal que conservábamos como especie humana. Y era esa parte que nos tenía atento a la supervivencia. Y es esa parte que si no la nivelamos y la abrimos, la información que queremos darle a los chicos va a costar que pase. Porque mi estudiante o ese sujeto va a estar posicionado con algún estado emocional, lo cual va a hacer que se interrumpa un proceso superior, ¿sí? Acá el corazón le dice al cerebro, tú nunca aprendes, ¿verdad? Para mí es un chanta, ¿qué quieren que les diga? Porque las emociones, ¿dónde están? En el cerebro. Socialmente se ha instalado que las emociones están ¿dónde? En el corazón. Y queremos muchísimo a alguien y le decimos, te amo con todo mi corazón. Y le tendríamos que decir, te amo con todo mi sistema límbico. ¿Sí? Porque desde acá se disparan las emociones. Entonces el cerebro tiene que aprender, ¿sí?, a autorregularse, tiene que aprender a gestionar asertivamente sus emociones y a salir de este lugar de supervivencia y de este lugar que por herencia evolutiva conservamos como animales y estamos más atentos a reaccionar emocionalmente que a responder emocionalmente. Entonces la enseñanza de las emociones tiene esa función. Empezar a darle a los niños la posibilidad que aprendan a tener respuestas emocionales en vez de reacciones emocionales por pura supervivencia, ¿sí? Así que vamos a entrar acá un poquito al mundo de lo que son las emociones, porque si vamos a empezar a dejarlas que entren por la puerta, porque si no van a entrar por la ventana, tenemos que conocer qué son, ¿no? ¿Y qué son las emociones? A ver, fuerte. ¿Qué son para ustedes las emociones? Reacciones, sentimientos, estados de ánimos. Me gustaría escucharlos a todos, en realidad, pero bueno. ¿Vieron cuando estamos con emociones que son de la alegría o del enojo? ¿Cómo sentimos el cuerpo? Potente, activo, porque son emociones para afuera. Aumentan la energía del cuerpo. Ahora, cuando estamos con emociones que son más del miedo, de la tristeza, ¿cómo sienten el cuerpo? Más debilucho, ¿no? Más caído, porque son emociones para adentro. Es decir, bajan el nivel energético. Por eso les puse una lamparita de luz. Las emociones son energía que me preparan para actuar. Esa energía, ¿sí?, me va a brindar una señal. ¿A dónde? En mi cuerpo, un marcador psicosomático de lo que el cerebro está disparando. A ver, estoy con miedo, se me cierra la voz, me tiemblan las piernas, siento un nudo en la panza. Esas son las señales que hacen que la emoción se represente. Y esto me va a ofrecer algún tipo de información.
O sea, la emoción a través de la señal que siento en mi cuerpo me va a dar una información. Y esa información me va a arrojar un conocimiento, un aprendizaje. Y acá siempre pongo el mismo ejemplo. Y les pregunto, ¿por qué no nos comemos la caca del perro? Porque es fea. ¿Y quién la probó? Nadie. ¿Qué pasó? A medida que yo fui desarrollándome en los entornos, aprendí que ese objeto, que es la caca del perro, me producía una emoción. ¿Qué emoción? El desagrado. ¿Qué pasaba con el desagrado? Había un rechazo. Al rechazarlo se aumentaba mi energía, ¿sí? Y me daba la señal, la información de que si me como eso, es perjudicial para mi salud. Entonces, ¿qué tuve? Un aprendizaje. Por eso decimos que las emociones están estrechamente ligadas al aprendizaje, ¿sí? Ahora, ¿cómo son las emociones? Y acá entramos en debate. Hay muchos autores que las citan de positivas o negativas. Desde mi perspectiva, las emociones no son ni positivas ni negativas. No está bueno que un niño aprenda desde pequeñito que sentir miedo, ira, enojo, desagrado es negativo, porque lo estoy diciendo, eso está mal, ¿sí? Entonces, en realidad, las emociones se vivencian y son necesarias. Es necesario que ese niño sienta miedo, sienta tristeza, sienta ira, porque eso lo va a ayudar a adaptarse al entorno. Lo tiene que sentir. Lo que tenemos que asegurar es cómo y qué hace con lo que siente, ¿sí? Entonces no son ni positivas ni negativas. Se vivencian desde el placer o desde el displacer. Es decir, son placenteras o displacenteras. ¿Qué otra característica u otra forma de clasificar las emociones? Como primarias. Todas las personas nacemos con 6 emociones básicas. Miedo, alegría, tristeza, ira, aversión y sorpresa. Mi marido se llama Matías y en su nombre las tiene las 6. La M de miedo, la A de alegría, la T de tristeza, la I de ira, la A de aversión y la S de sorpresa. La vida me lo puso por algo, ¿no? Bien, las emociones primarias, con ellas nacemos todas las personas. Pero acá es importante que miremos a los niños desde edades muy tempranas como una unidad formada por un todo, es decir, por un cuerpo, por una mente con todo el conjunto de pensamientos, por un entorno que influye directamente y por un cerebro con todas sus estructuras. ¿Por qué? Porque estas 4 variables van a empezar a desprender emociones secundarias. Porque acá pregunto, ¿algún niño nace violento? No, la violencia es una emoción secundaria que se desprende de la ira. Entonces hay algo en los propios pensamientos de ese niño o en el entorno de ese niño que está haciendo que él desprenda esta emoción secundaria totalmente displacentera como es la violencia. Si tengo un nene en mi aula con actitudes o comportamientos violentos, pongamos la atención en su entorno y en sus propios pensamientos. No nació así, ¿sí? ¿Algún niño nace inseguro? No, la inseguridad es una emoción que se desprende del miedo. Entonces hay algo en los propios pensamientos de ese niño o en ese entorno que está haciendo que él despierte emociones secundarias, como en este caso es la inseguridad. Entonces siempre digo, los niños no se portan ni mal ni bien, se adaptan en forma funcional o disfuncional al contexto, ¿sí? Otra forma de clasificar las emociones es que son sociales, aprendidas. El cerebro es social y le encanta interactuar con otros. Y mientras interactúa aprende cosas buenas y no tan buenas, ¿sí? Hay emociones como la culpa, la vergüenza, el resentimiento, la envidia, que son emociones que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, ¿sí? Otro punto importante para comprender y conocer las emociones, para poder enseñarlas, es cuál es su verdadera función. Bien, la verdadera función de las emociones es adaptativa, lo dijimos anteriormente, ¿sí? El cerebro siente sorpresa para explorar, el cerebro siente ira para poner algún tipo de rechazo, el cerebro siente asco justamente para rechazar eso que está vivenciando, alegría para crear un vínculo, una afiliación y miedo para buscar protección. O sea, la emoción, la principal función de la emoción es adaptativa, por eso no podemos vivir sin ellas, por eso son tan necesarias. ¿Qué las origina? Los propios pensamientos, ¿sí? Las emociones son originadas por los propios pensamientos y por el entorno. Son los pensamientos generadores de emociones a través de la charla mental con uno mismo, a través del autodiálogo. Esa charla mental puede ser amenazante con una mente pesimista o puede ser motivadora con una mente optimista.
Las emociones displacenteras son de mayor permanencia en el tiempo, mientras que las emociones placenteras son de menor permanencia. ¿Qué afectan las emociones? El desempeño, los entornos, los contextos, los pensamientos, los vínculos. Es decir, las emociones necesitamos gestionarlas asertivamente porque son parte de nuestra vida, están estrechamente ligadas al aprendizaje. Y en uno de los lugares donde ocurre el aprendizaje es en la escuela. Entonces las emociones pueden bloquear o motivar el aprendizaje. Entonces al comienzo dijimos que la parte superior del cerebro era el conjunto de las redes cognitivas racionales. Si allí nosotros queremos llegar, la información tiene que pasar por el conjunto de las redes instintivas emocionales. Porque emoción y cognición, ya sabemos, son procesos que van de la mano. La emoción antecede al intelecto y el cerebro emocional tiene gran influencia en la arquitectura del sistema nervioso. Entonces la escuela resulta ser uno de los lugares esenciales para llevar adelante la tarea de enseñar las emociones. ¿De qué manera? Les puse un almanaque, de manera sostenida, es decir, todos los días, de manera sistémica en todos los niveles educativos y de manera fundamentada con el conocimiento del docente, ¿sí? Así que bienvenida a las emociones al aula. ¿Cuáles son las emociones que no pueden faltar en la escuela? ¿Sí? No tenemos un diseño curricular que nos diga que tenemos ciertos contenidos para enseñar, pero de manera transversal podemos llevar la enseñanza de las emociones a la escuela. Así que bienvenida a las emociones al aula. ¿Cuáles son las que no pueden faltar? Y ahora a la 1, a las 2 y a las 3, todos los que están arriba y los que están abajo van a buscar debajo de su silla que hay una sorpresa. Hay 6 sorpresas. Si alguien la encuentra, se pone de pie o me grita, ¡acá! Bien, ¿quién lo encontró ahí? Muy bien, abrilo. El que lo encuentre lo abre. Muy bien, ahí tenemos una sorpresa. Hay 6 libros míos que funcionaron como sorpresas, ¿sí? Yo les hice buscar debajo del asiento algo. En este caso, puse uno de mis libros, ¿sí? A modo de regalo y también para que me funcione como eso. Porque cuando yo dije a la 1, a las 2 y a las 3, ¿qué se disparó en el cerebro de ustedes? La curiosidad, a ver qué puso esta flaca abajo de la silla. Bien, cuando ustedes se dispusieron a mirar debajo de la silla, lo que se activó fue la sorpresa. La sorpresa nos dice que hoy se habla de la educación desde el asombro, ¿sí? La sorpresa es una de las emociones más cortas. Es una de las emociones más cortas. ¿Y qué hace la sorpresa? Inhibe la actividad en curso del sistema nervioso. O sea, me saca de lo que estoy pensando. Me ayuda a hacer ¿qué? El foco atencional que tan necesario eran los procesos de atención sostenida. ¿Qué más me hace la sorpresa? Me pone el cerebro más activo, más perceptivo para recibir información. Me nivela un estado emocional. Me activa el circuito de recompensa cerebral. Y acá todo se empieza a unir con todo, ¿sí? Otra emoción que no puede faltar, porque me queda poquito tiempo, es la alegría. ¿Sí? Y acá les pregunto, y vamos a ver si este público es honesto. ¿Van todos los días felices a ver clases? ¿Sí? ¿No? Bien. En realidad somos personas, ¿sí? Y tenemos nuestros problemas existenciales y muchas veces no vamos todos los días felices a dar clases. Pero lo que tenemos que saber es que vamos a formar personas. Entonces, el primer promotor de emoción placentera es el docente. La emocionalidad del docente va a depender de la emocionalidad de su clase. El docente es el que va a generar confianza, el docente es el que va a generar rapport, el docente es el que va a generar esa empatía que necesito dentro de mi entorno de aprendizaje. ¿Y cuáles son las emociones para ir ya finalizando? Las emociones que debemos ayudar a que los niños gestionen dentro del aula, porque en las aulas hay miedo, porque en las aulas hay tristeza y porque en las aulas hay ira. Son estas 3 y sus derivadas. Entonces tenemos que darle la posibilidad a los chicos de que vayan desde edades tempranas adquiriendo habilidades emocionales, como lo son el autoconocimiento y la autorregulación. El autoconocimiento es el eje precedente de las demás habilidades emocionales. Si una persona no tiene autoconocimiento, no va a poder tener empatía, porque si no sabe sentir su propio estado emocional, ¿cómo va a poder sentir con el otro? ¿Sí? Si una persona no tiene autoconocimiento, carece de autorregulación,
porque si no identifica su estado emocional le va a costar mucho regularlo. Entonces hay algunas técnicas, rutinas y estrategias que les traigo para compartir, para que empiecen a llevar esto a la escuela de manera transversal, ¿sí? Hay 5 rutinas que pueden hacer todos los días en todos los niveles. Cuando saluden a su grupo, además de preguntarle cómo están, pregunten cómo se sienten. Porque cuando pregunto cómo se sienten, seguramente me van a contestar bien, pero atrás de ese bien hay un montón de emociones que no nombramos, que no decimos. Al habilitar la pregunta cómo me siento, doy la posibilidad de que la palabra salga, y cuando la palabra sale, libera. Y estoy dando la posibilidad de que el niño empiece a identificar y reconocer un estado emocional y sacarlo de este conjunto de redes instintivas emocionales desde el displacer que me bloquea el aprendizaje. Al lado de la fecha, otra rutina, dejen un lugar para encontrarle algo positivo al día, ¿sí? Venimos cableados por herencia evolutiva para estar más atentos a lo negativo y nos perdemos de un montón de cuestiones positivas que suceden. Y si esto se hace desde pequeñitos, vamos desarrollando mente positiva, ¿sí? Realicen técnicas de relajación y respiración todos los días. Ya hicimos una hace un ratito. Despidan el día recuperando alegrías. Habiliten un espacio para el abrazo en comunidad. Son estrategias y rutinas que pueden usar todos los días, ¿sí? De manera sostenida, sistémica y fundamentada. Utilizar todo lo que tenga que ver con paneles de la emoción, es decir, lugares donde el estudiante pueda interpretar, pueda registrar y pueda decir cómo me estoy diciendo para luego interactuar y que ellos de a poquito puedan ir nombrando, ¿sí? E identificando la emoción, sin emitir ningún tipo ni juicio de valor, ¿sí? Cada uno siente y la manera en que lo siente se debe respetar. Lo que te tengo que ayudar es qué hace con eso que siente, ¿sí? Voy a pasar algunas. En mis libros que están afuera las pueden encontrar. Voy a esta, que esta sí me gusta. Nivelar las emociones antes de las evaluaciones, ¿sí? O sea, lamentablemente el sistema educativo nos dice que a la escuela vamos a probar y no a aprender porque estamos asociados mucho a lo cuantitativo, ¿sí? Y las instancias de evaluaciones generan mucha ansiedad, mucho miedo anticipado. Cuando yo era docente dejaba que mis estudiantes expresaran cómo se sentían. Y los 6 años que hice esta estrategia nunca escuché la palabra feliz. Leí la palabra feliz. Siempre la evaluación generaba miedo, nervios, ¿sí? Ansiedad. Entonces el día del examen yo realizaba con ellos una técnica de relajación y respiración. Les daba algún caramelo de chocolate en el caso que no tuviese ningún estudiante que fuese alérgico porque era un shock de dopamina artificial que lo estaban necesitando, y planificaba un examen donde me duraban 10 minutos del tiempo que tenía. Cuando todos los exámenes los tenía en mi mesa, ese día corregía con ellos la prueba y era la instancia de mayor aprendizaje porque estaba todo ahí fresquito. Porque si después pasaban 4 o 5 días y me devolvían la prueba, ¿qué miran los chicos? La nota. Entonces, ¿qué me dice el sistema educativo? A la escuela tenés que venir a probar, no a aprender, ¿sí? Así que, gente, esta es otra que también la pueden encontrar en mis libros. Cuando desarrollamos autoconocimiento en mí, logro empatía en los demás. Cuando logro autorregulación en mí, desarrollo habilidades sociales, ¿sí? Dijimos al principio que nos preguntábamos qué necesitaba la escuela para que los niños aprendan, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, hoy se llevan algunas concepciones básicas sobre cómo aprende el cerebro, qué necesita para aprender. Y una de las cuestiones indispensables que el cerebro necesita para aprender es emocionarse, ¿sí? Entonces, el desarrollo del coeficiente emocional debe ir de la mano con el desarrollo del coeficiente intelectual. Y la única manera de enseñar y desarrollar el coeficiente emocional es por medio de inteligencia emocional. Una habilidad que debe aprenderse y requiere de entrenamiento. Desde la familia, que nutra las emociones, y la escuela, que las enseñe. De esta manera vamos a tener niños con mayor éxito y mayor bienestar en la vida. Así que antes de irme, para no quitarle tiempo a mi próximo colega, les pregunto 3 cosas. ¿Aprendieron algo nuevo? Bien. ¿Pudieron vincularlo con algo que ya sabían? ¿Se divirtieron? Un aplauso fuerte para ustedes, gente. Muchas gracias. Muchas gracias al Ministerio de Educación y sigo apostando por estos eventos y estas jornadas. Muy agradecida. Mi abrazo para ustedes.